Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Espero que en esta tarde de viernes se encuentren absolutamente bien y que la estén llevando de la mejor manera. Es un placer para mí saludarlos esta tarde. Y sí, espero pues que les esté yendo, como siempre les he dicho, bien con los talleres, con las actividades y que estén aprendiendo, que se estén culturizando un poquitico más con la situación, con las ciencias naturales, comprendiendo más todo lo que nos rodea cada día, ¿cierto? El día de hoy vamos a hablar acerca de cómo se lleva a cabo el proceso de nutrición en nosotros los seres humanos. Vamos a hablar cómo son aprovechados esos nutrientes en nuestro cuerpo, esos alimentos, porque muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, bueno, sí, nosotros consumimos los alimentos, pero ¿qué pasa en nuestro cuerpo para que eso sea aprovechado realmente por todas nuestras células? Entonces, hoy vamos a tratar de comprender todas esas preguntas que nos surgen siempre que estamos comiendo. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. Cuando masticas un trozo de pan, después de unos minutos comienza a tener un sabor dulce y una contextura blanda que te permite tragarlo. Entonces, la pregunta con la que yo vengo acá acerca de este mismo tema y de conocimientos previos es la siguiente. ¿Cómo crees que el alimento experimenta esta transformación? ¿Por qué se pone dulce? ¿Por qué se pone blando? ¿Qué glándulas actúan para que ese alimento pueda ingresar correctamente hacia nuestro sistema digestivo? ¿Por dónde ingresa? ¿Qué pasa? ¿Cierto? Entonces, todas estas preguntas vamos a tratar de responderlas en la clase del día de hoy. Entonces, la nutrición en el ser humano se lleva a cabo, se da por el trabajo coordinado de varios sistemas. Tal es el caso entonces del sistema digestivo, el sistema circulatorio, el respiratorio y el excretor. Es posible gracias a qué? A la degradación de los diferentes tipos de alimentos. En este aspecto entonces tenemos que ocurre mediante un sistema que es el sistema digestivo, el cual se ve afectado por distintas enfermedades, tales como la gastritis, la diarrea, la caries y la indigestión. Entonces, vamos a tratar también de comprender un poquitico sobre eso. Eso también, esa degradación se lleva mediante el proceso digestivo, en el cual se ven involucradas cuatro etapas principales, las cuales son entonces la digestión mecánica, la digestión química, la absorción y la eliminación de sustancias. Muy bien, como nosotros ya sabemos, nosotros somos heterótrofos, ¿cierto? Nosotros necesitamos de otros organismos o de otros seres vivos para poder alimentarnos. Nosotros no tenemos la capacidad de sintetizar nuestro propio alimento. Es por ello que entonces nosotros debemos de tomarlo de otros seres vivos. Por supuesto, entonces, esta modalidad de nutrición requiere la organización de estructuras que permitan entonces la incorporación, degradación, asimilación y posterior, ¿qué? Eliminación de las sustancias nutritivas, ¿cierto? En este aspecto, entonces, miremos esa imagen, se está alimentando, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar qué es lo que pasa. Muy bien. Entonces, acá, como les mencioné, son muchas las transformaciones que sufre el alimento, desde que ingresa a la boca hasta que sale, hasta que es eliminado, hasta lo que no sirve es eliminado, ¿cierto? En este aspecto, entonces, son muchos órganos los implicados y como les dije, son cuatro sistemas principales los que también intervienen dentro de este mismo. Como les mencioné, entonces acá tenemos el sistema digestivo, tenemos el sistema circulatorio, respiratorio y el excretor. Ahí en la imagen entonces estamos viendo un trabajo conjunto de cada uno de ellos y cómo ellos se ven entonces especializados en cada una de estas funciones. Muy bien. Entonces, el sistema digestivo se encarga de fragmentar y liberar los nutrientes que contienen los alimentos, desde que ingresan a la boca hasta que llegan a nuestro intestino delgado, cual los nutrientes entonces son absorbidos, posteriormente entonces pasados al intestino grueso y posteriormente entonces eliminados. El sistema circulatorio entonces es el que se encarga de viajar, de transportar esos nutrientes que se produjeron en el sistema digestivo
a cada una de nuestras células a través de ¿qué? A través de la sangre, ¿cierto? A través de las venas, las arterias, que entonces se encargan de transportar esos nutrientes hacia todas nuestras células y obviamente de sacarlo mal. Acá entonces tenemos algo también interesante. Entonces cuando los nutrientes y el oxígeno ingresan a las células, se inicia un metabolismo, que es, por decirlo así, un conjunto de reacciones químicas o un conjunto de cambios químicos que se llevan a cabo dentro de cada uno de los organismos. Recordemos además que para que se lleve a cabo este metabolismo es necesario que se lleven a cabo entonces, o más bien que se diferencien dos procesos principales. En este aspecto, entonces tenemos el anabolismo y posteriormente entonces tenemos el catabolismo. Entonces, como lo habíamos mencionado en una clase, solamente un repasito, tenemos que el anabolismo requiere energía, pues se necesita elaborar moléculas complejas a partir de moléculas sencillas, ¿cierto? En este aspecto, por ejemplo, el anabolismo, el consumo de un alimento. Nosotros ingerimos un alimento, listo. Entonces, a partir de esa molécula, por decirlo así, sencilla, se van a originar moléculas complejas dentro del organismo, en nuestras células, por medio entonces de esos cambios químicos, de esas reacciones químicas. Por el contrario, entonces el catabolismo es el que ayuda, el que permite la obtención de moléculas sencillas a partir de moléculas complejas y mediante la liberación entonces de energía. El sistema respiratorio también es importante porque entonces ayuda a degradar esa glucosa, ¿cierto? En moléculas sencillas y entonces genera como resultado el dióxido de carbono y agua que nosotros liberamos en ese proceso de respiración, ¿cierto? Acá entonces hay una liberación de energía, entonces lo que posteriormente entonces va a permitir que el cuerpo, por así decirlo, realice sus funciones adecuadamente. Entonces, como resultado de todas esas actividades metabólicas dentro de todos los sistemas, es necesario que esté presente el sistema excretor, ¿cierto? Porque ¿qué? Se encarga de eliminar esas sustancias que son perjudiciales, que ya no le sirven a las células, que las células ya utilizaron, que las células deben eliminar lo que ya no les sirve, lo que ya utilizaron, esa energía ya, para que posteriormente pueda ingresar otra nueva energía, por así decirlo, en los demás nutrientes. El sistema excretor, entonces recordemos, está formado por los pulmones, la piel, el sistema urinario. También tenemos, por ejemplo, las glándulas lacrimales, que también ayudan a la eliminación de sustancias y todo este tipo de componentes que entonces favorecen que se eliminen todas esas sustancias de nuestro cuerpo. Muy bien, el sistema digestivo humano. Entonces, tenemos primero que todo la boca. Es el órgano encargado entonces de triturar. Es donde masticamos el alimento para que ingrese posteriormente a nuestra faringe. Entonces, como nos dice acá, es la cavidad por donde se realiza la ingestión de los alimentos. Sus principales partes son los dientes, la lengua y las glándulas salivales. Recordemos que los dientes entonces son aquellos que ayudan a triturar, ¿cierto? Por eso son tan importantes. La lengua ayuda a empujar ese alimento hacia nuestra faringe, posteriormente entonces a nuestro esófago. Y las glándulas salivales que se encargan de secretar la saliva, importantísima para que se dé ese proceso de como de deglución, como de conjunción de los alimentos con diferentes enzimas, para que se degraden fácilmente y puedan ser asimiladas fácilmente por nuestro organismo. Posteriormente, entonces tenemos, acá estamos viendo las glándulas salivales, ¿cierto? Entonces, que son los órganos anexos a la boca con apariencia de minutos ramos de uvas, que entonces recordemos que se encargan de eliminar esa saliva que va a servir para que el alimento entonces se degrade adecuadamente. Posteriormente, entonces tenemos la faringe, que es un órgano musculoso a través del cual circulan tanto el alimento como el aire. Ahí recordemos que es donde se junta, por decirlo así, la tráquea, que es la que sale de nuestros pulmones y ayuda entonces a eliminar ese CO2 y obviamente a ingresar el oxígeno para que las células entonces puedan realizar cada una de sus funciones. Comunica la hoja con el exófago, ¿cierto? En ese aspecto entonces tenemos que el exófago es un tubo muy larguito que mide alrededor más o menos de unos 24 centímetros aproximadamente.
es alargado, es hueco, y de paredes musculares que se contraen y conducen el alimento hacia el estómago. Entonces es un conducto, es como un tubo que permite entonces que el alimento viaje desde la boca hacia nuestro estómago. Por eso entonces es como tan importante, que permite conectar entonces estos dos órganos. Muy bien, posteriormente entonces tenemos el hígado, que ahí lo estamos viendo. Es una de las glándulas más grandes de nuestro cuerpo, que se encarga de secretar unas sustancias que permiten, por decirlo así, degradar esas grasas que ingresan. Entonces se encarga, por decirlo así, de limpiar esos alimentos. Entonces está situada en el costado superior derecho de la cavidad abdominal, está en la parte de arriba del estómago, ¿cierto? Posteriormente entonces tenemos el páncreas, que mide alrededor de unos 15 centímetros. Realmente no es tan grande, pero sí tiene pues como una longitud, por decirlo así, notable. Y se ubica al lado del duodeno. Posteriormente entonces tenemos el intestino delgado, que entonces, no, perdón, primero el estómago, que es el que ayuda a mezclar esos ácidos con los alimentos, ayudan a que se degraden adecuadamente para que posteriormente entonces sean pasados a nuestro intestino delgado, en el cual, ¿qué? ¿Qué es lo que va a pasar allí? Allí entonces lo que va a pasar es que esos nutrientes que se sacaron, por así decirlo, de nuestro estómago, entonces van a pasar o se van a absorber en ese intestino delgado hacia nuestro sistema circulatorio, donde posteriormente, ¿qué va a pasar? Posteriormente entonces, esos nutrientes disponibles van a viajar por toda la sangre hacia todas las células de nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, ¿cierto? Para que entonces cada una de estas células pueda realizar todas sus funciones metabólicas. En este aspecto, entonces, tenemos que el intestino grueso también juega un papel súper fundamental, ya que permite entonces que esas sustancias que no fueron asimiladas, que no fueron utilizadas, entonces llegan a este órgano y posteriormente entonces sean eliminadas por el recto, que es una partecita importante de este intestino grueso. Miremos esa acidez del estómago. Miremos que realmente esos jugos estomacales son realmente ácidos. Obviamente muchas veces me han preguntado que si entonces ese ácido, ¿por qué no quema el estómago? Porque es que el estómago tiene unas capas que lo recubren y entonces dentro de esas capas se encuentra ese ácido que no permite entonces que se elimine, por así decirlo, que salga. Ustedes no sé si han sentido cuando vomitamos. ¿Se han vomitado alguna vez? Yo sé que sí, ¿cierto? Siente como un ardor por acá, ¿cierto? Como por esta partecita de acá. Entonces eso se debe específicamente a la liberación de ese ácido. Realmente es muy ácido. Miremos acá en esta gráfica. Acá tenemos los jugos estomacales, tenemos el limón, tenemos bebidas gaseosas, tomate, café, leche, agua, sangre, clara de huevo, pastillas estomacales, amoníaco, jabón, jabón de manos, lavavajillas y desastacador de tuberías. Miremos realmente lo ácido que es, ¿cierto? Entonces miremos que es más ácido hasta que una bebida gaseosa, que un limón, hasta casi llegar al ácido que produce o que contiene una batería. Entonces realmente es muy ácido. Así que por eso venden, por ejemplo, cuando ustedes tienen gastritis o cuando tienen ardor estomacal, por eso les mandan como una solución, por decirlo así, que ayuda a regular, como una base que ayuda a regular ese pH, ¿cierto? Entonces, eso es lo que produce muchas veces el ardorcito acá, como la griera, como todo eso, ¿cierto? Cuando se liberan excesivamente. Muy bien. Vamos a videar un pedacito de este videito que es muy interesante acerca entonces de lo que yo les he hablado hasta el momento. Por acá sí se escucha perfectamente. Muy bien, ahora sí. Qué alegría, Santiago, tenerte hoy aquí conmigo. Para mí es un motivo. Hola genialocos, soy Gilberto, Gilberto la uva. Sí, ese nombre fue idea de mi padre. Muy bien, hoy voy a hacer un viaje épico a través del cuerpo humano. Así que, ¿me acompañas? El viaje comienza cuando el humano se dirige al comedor de la oficina. Abre su lonchera y, bueno, me encuentra allí. ¿Qué más tiene él aquí? Un sándwich de pavo, un poco de yogur. Veo que ya mordió el sándwich. Ahora es mi turno. Me ha introducido en su boca. Oh, llegó el momento.
Debo ser honesto, aquí hay bastante humedad y calor. La boca es la puerta de entrada al sistema digestivo. Ese sistema está diseñado específicamente para transformar los alimentos en nutrientes útiles que te mantienen con energía y ayudan a que tus células crezcan y se reparen. Así que, una vez que tomas el primer bocado de lo que estás comiendo, prendes la máquina de la digestión. A medida que masticas, la comida se divide en pedazos para facilitar el proceso. La saliva es útil, ya que se mezcla con la comida y la descompone aún más. De esa forma, tu estómago no tiene que digerir trozos enteros de comida. Por cierto, aquí hay un dato curioso. La cantidad de saliva que produces en un año podría llenar 2 bañeras medianas. Casi como una piscina llena de baba. ¡Wow! ¿De verdad está lloviendo saliva aquí? ¡Uy! Mejor me cuido de esos dientes. No quiero terminar como el chico pavo de allí. Y es difícil porque este chico está usando su lengua para enrollar comida alrededor de su boca y hacia sus dientes. En serio, hoy no tengo ganas de convertirme en mermelada, así que voy a evitar toda esta masticación. Bajemos por el tobogán. ¡Uhú! Ahora nos dirigiremos a la garganta, también llamada faringe. No una bifurcación. ¿Hacia dónde voy? El Tin Marín de Doping, güey. Parece que por aquí debemos ir. Espera, creo que me equivoqué de camino otra vez. ¿Por qué todo está temblando? Ay, pobre humano, está tosiendo como loco. Alguien dele una buena palmada en la espalda. Ahí está, de vuelta a la normalidad. Lo siento, amigo. Eso estuvo cerca. Casi termino en sus pulmones. Eso no sería bueno. Muy bien, estoy de vuelta en el camino, así que vamos a intentarlo de nuevo. Me he metido correctamente en un tubo para tragar que lleva el sofisticado nombre de esófago. Me gusta llamarlo el tobogán de comida, pero es mucho menos espacioso de lo que imaginaba. Me estoy quedando un poco aplastado aquí. ¿Cómo sigo bajando? Ya veo. Los músculos de las paredes del esófago de este chico están apretando detrás de mí y relajándose delante de mí. Este es un proceso llamado peristalsis y es lo que me mueve a través de su sistema digestivo. Un par de segundos después, y ahora hemos llegado al final del túnel. Aquí hay un músculo que se abre para permitir que los alimentos ingresen al estómago y evita que se vuelvan al esófago. Es un poco como la seguridad del aeropuerto. Solo soy un turista. Señor, déjeme entrar. Yupi, he pasado a través de la válvula y dentro del estómago me recuerda a un saco. Y déjenme probar estas paredes. ¡Wow! Esto está fuerte. Es todo músculo. De hecho, no estoy sorprendido. El estómago retiene, mezcla y muele la comida en papilla, por lo que tiene que ser bastante fuerte. Honestamente, esto no se ve muy... ¿Qué es eso? Esto quema a lo loco. ¡Ay, qué caliente! Tengo que salir de este ácido estomacal o de lo contrario me convertiré en líquido o pasta como el emparedado de pavo de allí. Está bien, he venido preparado. Traje este pequeño y práctico dispositivo que me envolverá en una burbuja protectora. Tu comida generalmente no tiene esto, pero oye, yo soy una uva con contactos. Es confidencial. Ahora solo tengo que presionar este botón. Ahí. Ahora puedo seguir hablando contigo todo el tiempo en lugar de convertirme en gelatina de uva. Siguiente parada, el intestino delgado. Este órgano largo y serpenteante se compone de 3 secciones. Y cuando digo largo, lo digo en serio. Si lo extiendes, lo que no recomiendo hacer porque necesitas que esté enrollado dentro de ti, obtendrás un tubo que mide más de 6 metros en longitud. Sí, tan largo como una jirafa de alto. Todo dentro de tus entrañas. Debo decir que hace bastante calor aquí. Casi se siente como un centro turístico tropical, excepto que estoy en un océano de bilis. Oh, sí, estoy protegido en mi pequeña burbuja, no te preocupes. La bilis es crucial para digerir la grasa y eliminar todos los desechos de la sangre, así que agradece que tu hígado la produzca. Tu páncreas también ayuda en el proceso con algunas enzimas positivas. Y esa cosa de allá que parece una pera es la vesícula biliar. Se encuentra debajo del hígado y guarda la bilis hasta que llegue el momento adecuado. Hermano, esta cosa está muy enrollada, ¿no? Me estoy mareando un poco por los giros y vueltas. Pero ya no hay vuelta atrás. Estas paredes intestinales que se contraen me siguen empujando hacia adelante. Parece que ya estoy en la sección final del intestino delgado y en la próxima etapa de mi viaje, el intestino grueso. También conocido como el colon, es un tubo muscular de 1,5 a 2 metros. Bien, entonces ahí veíamos como una reconstrucción, un pequeño resumen acerca entonces de esos órganos implicados dentro de nuestro sistema digestivo y de cada una de las funciones que ellos cumplen entonces dentro de este sistema tan importante para que entonces se obtengan adecuadamente todos los nutrientes.
Muy bien, acá vamos entonces a analizar, luego de haber visto esas estructuras, poner y poder analizar entonces cómo se lleva a cabo ese proceso digestivo dentro de nuestro organismo, cómo se lleva a cabo ese proceso digestivo dentro de nuestro sistema, ¿cierto? Entonces, acá entonces tenemos que se lleva a cabo en 4 pasos principales, los cuales se derivan principalmente entonces de una ingestión en primer momento. Posteriormente entonces tenemos una digestión, absorción y por último entonces tenemos una reabsorción y una eliminación entonces de estos nutrientes. La ingestión, como nos dice acá en el gráfico, ocurre principalmente ¿dónde? En la boca, ¿cierto? Posteriormente entonces acá en la boca ocurre entonces una digestión mecánica, la cual se da por la acción de la saliva, la lengua y los dientes. En el estómago entonces se va a dar entonces o va a viajar al estómago, donde se va a dar una digestión y posteriormente entonces se va a dar una absorción en el intestino delgado, yeyuno del león, y por último entonces se va a dar una reabsorción, una eliminación de esas sustancias por medio entonces de nuestro intestino grueso. Obviamente ya vamos a hablar de cada uno por separado. Entonces, primero que todo hablaremos de la digestión mecánica. Miremos esa imagen tan bonita ahí. Tenemos la boca. Tenemos la boca con cada una de sus partes. Tenemos un labio superior. Tenemos un labio inferior. Tenemos los dientes, ¿cierto? Que sería la arcada dental. Tenemos la faringe y posteriormente entonces tenemos la lengua, que son como los componentes principales de la boca. Entonces, como nos dice acá, en la boca se encuentran 32 piezas dentales que rompen y trituran los alimentos. Entonces, ¿cuál es la función de la digestión? Degradar los alimentos en nutrientes que pueden ser aprovechados por cada una de las células. Entonces, aquí, como ya sabemos, ocurre ese proceso tan importante de masticación de los alimentos para que puedan ingresar adecuadamente entonces a nuestro resto de sistema digestivo. Entonces, acá tenemos que dentro de la boca ocurre una digestión mecánica, como les mencioné ahorita, donde entonces los alimentos, o más bien donde se va a facilitar su asimilación sin producir cambios en su composición química. Entonces acá, entonces, en primer momento se va a dar una masticación, la cual entonces consiste en romper y triturar los alimentos con los dientes y posteriormente entonces mezclarlos con la saliva. Posteriormente entonces se va a dar una insalivación, que es una liberación de esa saliva de las glándulas salivales, ¿cierto? Entonces, esa saliva empapa todos los alimentos que contiene unas enzimas especializadas y que inician entonces una digestión de almidones dentro de la boca. Posteriormente, entonces, ¿cuál es la acción de la lengua? Entonces, la lengua va a ayudar a la deglución, el cual entonces ayuda a que los alimentos ya masticados sean remojados y ayuda entonces posteriormente entonces a que sean empujados hacia la faringe. Entonces acá recordemos que estamos hablando de la digestión mecánica. Recordemos que acá no ocurre nada químico, sino mecánico, porque seguida vamos a hablar de la digestión química. Posteriormente entonces, dentro de la faringe y el esófago, que también es un proceso perteneciente a la digestión mecánica, entonces se va a fabricar un bolo alimenticio. ¿Qué es el bolo alimenticio? Es como un conjunto, es el conjunto de la saliva con los alimentos. En este aspecto, entonces, el bolo alimenticio pasa de la faringe hacia el estómago por medio del esófago. Recordemos que el esófago es un tubo importantísimo porque entonces ayuda a transportar o conecta nuestra boca con nuestro estómago. Tenemos otra imagen de la boca, tenemos de cómo se distribuye, sus diferentes estructuras y todo lo que contiene, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando comemos? ¿Para qué deben incorporar nutrientes los organismos? ¿A dónde van a parar esos nutrientes? Cuando comemos, los dientes se encargan de fragmentar el alimento. Las glándulas que se encuentran en la boca producen la saliva, que sirve para mezclar y comenzar el proceso de digestión. La lengua mueve esta mezcla formando el bolo alimenticio. Desde la boca, el alimento pasa al esófago a través de la faringe. El esófago se comunica con el estómago mediante un anillo que puede abrirse y cerrarse, denominado cardias.
El estómago posee en su pared interna glándulas secretoras que producen el jugo gástrico, responsable de la digestión química. El bolo alimenticio ahora pasa a llamarse quimo. En la primera parte del intestino. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a hablar de la digestión química. Recordemos que esa digestión química inicia en la boca, donde se secretan esas sustancias, esas enzimas importantes como la saliva, y que entonces ayudan, por ejemplo, a la producción de almidón. En este aspecto, entonces, tenemos que los jugos gástricos juegan un papel fundamental en ese proceso, ¿cierto? Ya que son secretados, entonces, por esa parte tan importante, que es como una, por decirlo así, un tejido que ayuda entonces a eliminar esos jugos gástricos y que permiten entonces que esos movimientos estomacales descompongan, perdón, los animales, los alimentos en sustancias más simples. En este aspecto entonces tenemos que todas estas azúcares, proteínas, grasas y vitaminas, entonces ya van a formar el quimo. Entonces, ¿qué será el quimo? Es un conjunto de vitaminas, minerales, grasas, proteínas, ¿cierto? Que posteriormente entonces deben ser transformados y que luego entonces van a pasar al intestino delgado a través de una porción muy importante que es el píloro, que es esta partecita de acá, es como una porción final, por así decirlo, que es la que conecta entonces nuestro estómago con el intestino delgado. Miremos que todo está como conectadito, bien conectadito, ¿cierto? Entonces, recordemos, lo más importante de acá, entonces, lo que pasa dentro de la digestión química es que se mezclan, por decirlo así, todos estos alimentos provenientes de nuestra boca, viajadas por el exófago hacia el estómago, mezclados entonces posteriormente con todos los jugos gástricos que permiten entonces la degradación y, por decirlo así, la deglución en sustancias más simples, en el cual entonces ya reconocemos entonces los azúcares, las proteínas, grasas y vitaminas que posteriormente entonces serán asimiladas por nuestras células. Ahí vemos entonces la función, por decirlo así, o más bien cada una de las partes de nuestro estómago. Tenemos la membrana, tenemos el cuerpo, tenemos una curvatura, ¿cierto? Por eso el estómago es como no encurvado, ¿cierto? No es derecho. Y sí, ahí tenemos como unas partecitas esenciales, no es necesario hablar de todas, sino pues como más que todo reconocer cómo es, ¿cierto? Muy bien. Bueno, ya dentro del hígado y el páncreas, ya que ellos también participan entonces dentro de este proceso de digestión química, entonces van a producir la bilis, que como les mencionaba en el video ahorita, y un jugo pancreático que entonces van a ayudar a ¿qué? A que se viertan en el intestino delgado y posteriormente entonces van a contribuir, perdón, a emulsionar las grasas para facilitar su asimilación. Entonces, como que se encargan de destruir esas grasas, de volverlas más simples para que sean fácilmente asimilables por todas nuestras células. En este aspecto, entonces, el jugo pancreático, recordemos que es un jugo secretado por el páncreas, entonces contiene bicarbonato de sodio que ayuda entonces a regular el grado de acidez del quimo estomacal y entonces contiene unas enzimas que permiten completar la digestión de las proteínas y de los azúcares que había comenzado en el estómago. Recordemos que esas ya se produjeron en el estómago gracias a la acción de ¿qué? Gracias a la acción de esos jugos gástricos. Ahí tenemos otra vez nuevamente pues como la imagen de ese estómago y de cada una pues de las estructuras que lo componen. Muy bien, posteriormente entonces tenemos la absorción. En este aspecto entonces se lleva a cabo, por decirlo así, esa separación de sustancias, ese envío de diferentes sustancias a todas nuestras células. En este aspecto entonces, como nos dice acá, la absorción de los azúcares y las proteínas es bastante sencilla. Sin embargo, las grasas mezcladas con la bilis pasan primero a los vasos linfáticos, que es un sistema también de nuestro cuerpo, para luego entrar al torrente sanguíneo, ¿cierto? A la sangre. Estas grasas entonces mezcladas con la bilis y disueltas de manera parcial en agua, entonces forman un líquido blanco y espeso llamado el quilo. Recordemos entonces que acá entonces tenemos el intestino delgado, miramos la imagen bien. Ahí tenemos, que nos lo muestran pues un poquitico más grande. Dentro de ese intestino tenemos unas microvellosidades que son las que permiten que esos alimentos o esos nutrientes más bien, porque ya no son alimentos sino nutrientes,
pasen al torrente sanguíneo. Entonces, en este aspecto, entonces tenemos el torrente sanguíneo, miremos acá, tenemos, por ejemplo, las venas, las arterias, tenemos cómo es que pasan, por decirlo así, todos esos nutrientes, los que posteriormente, entonces, serán repartidas por todas nuestras células, repartidos por todas nuestras células, perdón. Y por último, entonces, tenemos un proceso también muy importante, el cual se lleva a cabo entonces principalmente dentro de nuestro intestino delgado, el cual entonces se compone de unas partecitas principales, que son el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y posteriormente el recto, que es donde ¿qué? Que es donde se almacena, por decirlo así, esas heces fecales que posteriormente entonces van a ser eliminadas. Entonces, todos esos nutrientes que no son claramente absorbidos por nuestro intestino delgado, entonces van a pasar a ese intestino grueso, y allí entonces se va a producir como una absorción de agua, por eso las heces son sequitas, ¿cierto? Que entonces van a ingresar al sistema circulatorio. En este aspecto entonces se produce la materia fecal, ¿cierto? Esa materia fecal que, como les mencioné anteriormente, va a ser posteriormente eliminada por el recto, ¿cierto? Almacenada en el recto y posteriormente entonces eliminada en el momento entonces en el que nosotros lo consideremos correcto. De esa manera entonces ocurre ese proceso tan importante en nuestro organismo. Entonces, chicos, esta fue la clase del día de hoy. Espero pues que hayan comprendido mucho el tema. Como les dije al principio, hay muchas enfermedades asociadas con este sistema, ¿cierto? En este aspecto, entonces, tenemos enfermedades como, por ejemplo, las siguientes, las que les mostraba ahorita al principio. Entonces, recordemos que hablamos de cada uno de estos procesos, de cómo se llevan a cabo, y supimos comprender entonces qué es lo que pasa con el alimento desde que ingresa a nuestra boca hasta que es asimilado adecuadamente por nuestro cuerpo. Entonces tenemos otra vez el mapita conceptual, ya sé que lo comprendemos mejor porque ya vimos el tema, ¿cierto? Entonces acá tenemos que participan o trabajan coordinadamente con el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el respiratorio y posteriormente entonces el sistema excretor. Recordemos entonces que ese proceso digestivo se lleva a cabo mediante 4 etapas, las cuales son entonces la digestión mecánica. Recordemos que ocurre principalmente en la boca y en nuestro esófago. Después entonces a la digestión química que ocurre donde principalmente en nuestro estómago, ¿cierto? Que es cuando se mezcla con los jugos pancreáticos, con los jugos gástricos. Posteriormente entonces la absorción, que es la que se lleva a cabo dentro de nuestro intestino delgado. Y por último entonces tenemos la eliminación, que es aquella que se lleva a cabo dentro de nuestro intestino grueso principalmente, ¿cierto? Bueno, acá tenemos entonces la caries, enfermedades producidas entonces, o que más bien se producen dentro de nuestro sistema digestivo, por no cuidarlo, por no alimentarnos bien, por consumir demasiado azúcar, por comer a deshoras, ¿cierto? Entonces acá tenemos, por ejemplo, la indigestión, que es producida principalmente cuando entonces nosotros le echamos demasiado alimento a nuestro estómago no lo puede asimilar adecuadamente, entonces por eso es que empezamos como a eructar, como con ganas de vomitar, como que el estómago quiere botar todo eso, ¿cierto? La caries, que entonces es debida a una bacteria, ¿cierto? Por el consumo excesivo, por ejemplo, de gaseosas, de muchos carbohidratos, de no lavarnos los dientes, ¿cierto? Por eso es indispensable lavarnos los dientes en todo momento, principalmente, no sé, unas 3 veces al día, ¿cierto? La diarrea, que entonces es como una infección, por así decirlo, que se produce y que no permite entonces que esas heces se sequen, que esa agua no pase entonces a nuestras células. Entonces posteriormente esto es lo que va a pasar, es que van a salir esas heces aguadas, por así decirlo, y la gastritis entonces que se debe al consumo, por así decirlo, de los alimentos a deshoras, ¿cierto? En ese aspecto entonces tenemos que es como cuando las paredes entonces del estómago se juntan y de forma como, por decirlo así, una herida, de cual causa entonces la gastritis y obviamente posteriormente, después de mucho tiempo, puede ser crónica, después puede empezar a liberar sangre y todo ese tipo de cosas, por eso entonces es importante comer a tiempo, comer rico, balanceado, hacer mucho ejercicio para que circule adecuadamente nuestra sangre, todos los nutrientes a través de nuestras células y como les mencioné, entonces
el consumo pues de alimentos pues adecuadamente benéficos para que entonces nuestro cuerpo funcione de la mejor manera, funcione adecuadamente. Listo, chicos, entonces esta fue la clase del día de hoy. Como siempre les digo, espero pues que hayan aprendido mucho, que hayan podido interpretar. Hasta el momento entonces ya hemos visto cómo se lleva a cabo la nutrición en todas las plantas, ¿cierto? Que ya lo veíamos la clase pasada, cómo se lleva a cabo en las plantas y obviamente ahí tenemos entonces las algas, las cuales entonces se ven beneficiadas por ese proceso de la fotosíntesis y en nosotros que somos entonces seres heterótrofos que necesitamos entonces de otros organismos para poder entonces obtener esos alimentos, o más bien esos nutrientes de los diferentes alimentos que consumimos en el día a día. Fue un placer, chicos. Nos vemos en una próxima ocasión. Espero que les esté yendo de maravilla, que les esté yendo súper bien y nos vemos entonces en una próxima oportunidad.